Dios amando a Dios. Revelando los ardores de su corazón. Un estudio profundo de la mesa del jueves, en el aposento alto de Jerusalén. Evangelio de Juan, capítulos 13 al 17. Osvaldo Bernadas. Escatología. Un estudio de los tiempos del fin. Capítulo 26. No importa lo que el gigante diga. La batalla que se desató entre David y Goliat hace miles de años, contiene la misma esencia que tiene la batalla que surgirá entre el espíritu del anticristo y la iglesia de Cristo de los últimos días. Satanás tiene los días contados. Él lo sabe bien, y por eso, hoy más que nunca está atacando a la iglesia con su artillería más pesada. En este capítulo te abasteceré de armas espirituales contundentes para que puedas estar de pie, proclamando la palabra con autoridad y poder frente a esos ataques. No importa lo que diga el sistema, lo único de valor trascendente es lo que Dios dice de ti, de tu iglesia local, y de la iglesia del mundo. A medida que más se acerca el regreso del Señor, más vamos a necesitar del espíritu de profecía. Es imprescindible dejar atrás la opinión del viejo hombre, y pararnos en la verdad del cielo. Esa es la forma práctica de aplicar la historia de David y Goliat hoy. Hoy no es con piedras y con honda, hoy no hay un gigante físico con quien pelear. Hoy estamos hablando de un gigante espiritual, el espíritu del anticristo, y de una espada de dos filos, que es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones ocultas del corazón. Hebreos 4:12. Es muy fácil dejarnos llevar por opiniones negativas sobre nuestra iglesia local. Si te dejas llevar por eso, encontrarás deficiencias por todas partes. Encontrarás deficiencias en los líderes, en las personas que lideras, y en la doctrina. Verás todo mal. Esas opiniones no son opiniones que nacen del hombre crucificado, no son opiniones del hombre que volvió a nacer, son las opiniones que surgen de la influencia del espíritu acusador del creyente, que es Satanás. Una iglesia en plenitud no se guía por lo que dice la crítica, una iglesia en plenitud solo escucha la opinión que Dios tiene de ella. Sin estar alineados a la opinión del cielo, la historia de David y Goliat, así como todas las historias bíblicas, no serán más que historias archivadas en nuestra memoria. Sin estar alineados a la opinión suprema, nuestra visión será muy corta. Cuando David vio al ejército de Israel y a sus hermanos siendo amedrentados durante 40 días, por la acusación de un gigante pagano, no lo pudo creer. Él pensó: ¿acaso este ejército no tiene un pacto con el Dios de todo Dios? Sus hermanos veían solo la circunstancia externa, ellos hicieron caso omiso al poder y a la autoridad que estaba sobre ellos. ¿No se dan cuenta que son el ejército del Dios viviente y que solo están frente a un pagano incircunciso? El ejército de Israel está bajo pacto con Dios y eso es mucho más grande que el más grande de nuestros enemigos. David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él: ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? A fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano, al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Primera de Samuel 17:26. Si en estos días, en medio de las amenazas y los ataques que el espíritu del anticristo está levantando contra la iglesia y contra nuestras familias, nos aterramos como el ejército de Israel, se repetirá la historia. No importa lo que diga el gigante acerca de ti, lo que importa es lo que Dios dice de ti. Al escucharme hablar acerca de estos temas, alguien me hizo un cuestionamiento crítico. Si Jesucristo dijo que los tiempos del fin serían como los días de Noé, ¿no deberíamos esperar una destrucción terrible, escoltada de gran apostasía y persecución? ¿Por qué ser tan optimista frente a la abominación desoladora que enfrentaremos? Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Lucas 17:26. Es verdad que Jesús dijo esa frase, no lo ignoramos. Pero eso no anula los cientos de versículos que la palabra nos revela acerca de los acontecimientos que van a suceder en la iglesia, en el Israel nacional, y en todas las naciones del mundo, cuando el mover del Espíritu Santo se desate. Tanto en el Antiguo, como en el Nuevo Testamento se anuncia que lo mejor está por venir.
No ignoramos el anuncio paralelo de que lo peor está por venir, pero no podemos permitir que lo negativo sea el relato que gobierne nuestra mente. El espíritu del mundo busca llenar tu mente con noticias de desastre y corrupción. Este mundo ya no tiene solución. El propósito del sistema es que te deprimas, te desanimes y pierdas tu fe. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12. Por eso, es necesario que tengas armas espirituales. No para ganar discusiones argumentando con gente negativa, sino para que te mantengas en pie sin ser afectado por las deficiencias que puedan surgir en tu iglesia local. Isaías habló proféticamente de los acontecimientos que afectarán a la generación de los tiempos del fin. He aquí que tinieblas cubren toda la tierra, y oscuridad los pueblos, mas sobre ti amanecerá el Señor, y sobre ti será vista su gloria. Isaías 60:2. Aún en medio de las tinieblas la gloria de Dios va a resplandecer sobre la iglesia en los últimos días. Es cuestión de tiempo que las naciones podrán ver el avivamiento más grandioso de la historia. No dejes que las pestes, los terremotos, las guerras y los rumores de guerra, las crisis económicas y la división política que experimentan las naciones, te desanime. Somos conscientes de que esas cosas están ahí. Somos sobrios al respecto. Oramos por eso y respondemos a la necesidad como iglesia. Pero no olvidamos lo que Dios dice. Y será en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Hechos 2:17-18. El Padre mismo derramará su espíritu como nunca antes lo hizo en la historia. Es sobre esta generación que el Señor derramará la unción del Espíritu para fortalecer y capacitar a sus escogidos, con el fin de llevar el mensaje del reino, con demostración de poder, de mansedumbre, de humildad, y de servicio a los pobres. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. La Biblia nos habla de todas esas cosas por las que debemos contender. Tenemos la esperanza de que la Iglesia va a ser activada en el mundo con un espíritu misionero, llevando obras de justicia a las naciones. Una gran crisis teológica irá emergiendo en el mundo y muchos serán incapaces de discernir el engaño. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Primera de Timoteo 4:1-2. Las escrituras nos alertan de que habrá apostasía y engaño, y que muchas de esas cosas estarán dentro de la iglesia. Por negligencia y falta de una relación íntima con el Señor, muchos padecerán de falta de discernimiento espiritual. Ellos no tendrán la sensibilidad suficiente para poder escuchar la voz de Dios. Más allá de todo eso, la Biblia nos anuncia que siempre va a haber un remanente poseedor de una gran expresión de gloria y del espíritu de profecía en medio del conflicto y la oscuridad. No entiendo, ¿habrá tribulación, o habrá avivamiento? La respuesta es: ambas cosas habrá. Será un contraste de lo más antagónico, de extremo a extremo, y solo los que adopten una posición absolutamente radical, transitando el camino angosto, perseverarán hasta el fin. Solo los que se determinen a vivir el sermón del monte, saldrán en victoria. Puede que estés luchando, con altos y bajos, con deficiencias en tu fe, pero si te reconoces débil y vulnerable, y te determinas por Él, dependiendo de sus fuerzas, recibirás poder del Espíritu, y te volverás imparable. Debes decidirte. Por eso me complazco en las debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Corintios 2:10. Lo que parece una contradicción, se convierte en tu oportunidad de crecimiento. Una oportunidad para la humildad, una oportunidad para confiar en el eterno amor de Dios. En cada área donde digas no puedo, el poder de Dios será manifiesto.
Puedes dejarte vencer por las mentiras del sistema, caerte en depresión y en desánimo, o puedes decidir por levantarte y ser la expresión de Cristo en medio de la oscuridad de los últimos tiempos, convirtiéndote en el ministro competente del nuevo pacto que fuiste llamado a ser. Eso depende de tu elección. Capítulo 25. Una iglesia santa y sin manchas. Perseverando hasta el fin. La iglesia victoriosa de los últimos tiempos está llamada a caminar en la pureza, en la unidad, y en la madurez que caminó la iglesia del libro de Hechos, y aún más. El Espíritu Santo jamás participaría en la edificación de una iglesia viciada y apóstata. El Espíritu Santo edificará la iglesia de Cristo, triunfadora y santa. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. El Señor mostrará su gloria sobre aquellos que reconozcan que lo necesitan. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5:27. Todo proyecto que comienza en la mente de Jesús, siempre termina, y siempre termina bien. Él se comprometió consigo mismo a presentarse una iglesia ataviada, santa, sin culpas, ni rencores, sin manchas, ni arrugas. Una iglesia llena de su gloria. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Apocalipsis 19:7. Al final de la era, cuando Jesús regrese para celebrar las bodas del Cordero, habrá gran gozo en toda la creación, porque la esposa estará lista y ataviada. Tú me hablas de una iglesia santa, y sin manchas, eso lo dices porque no conoces la iglesia local donde congrego. Tú no sabes las deficiencias que hay. La debilidad y las deficiencias de tu iglesia local, serán el pretexto para que el Señor perfeccione su poder en ella. Las 7 iglesias de Asia Menor del primer siglo, que el Señor escogió para reinar con él, todas tenían graves deficiencias. En todas había corrupción y engaños, sin embargo, el Señor Jesucristo irrumpió el silencio de los cielos, para prometerles que les daría victoria y galardón, si se arrepentían y se volvían a él. Si Jesús tuvo un corazón así de grande con las iglesias corruptas de primer siglo, cuanto más lo tendrá con nuestras iglesias locales hoy. Tu iglesia local necesita tener una clara perspectiva bíblica de los tiempos. No podemos seguir dejándonos regir por el espíritu mentiroso del anticristo. El espíritu del anticristo buscará por todos los medios usar tus labios como un arma de destrucción contra tu iglesia. No olvides que si tu iglesia no estuviera en tu ciudad, tú no serías nada de lo que eres. Eres el fruto de las oraciones de tus pastores. Criticar tu iglesia es una expresión de total ingratitud. Tu iglesia local es la materia prima que Dios usará para llevar a cabo el más grande avivamiento de la historia. La Biblia enumera varias características que la iglesia de los últimos tiempos tendrá. 1. Todos los movimientos que Dios haga estarán centrados en la iglesia local. Dios quiere que caminemos en amor los unos con los otros. Dios quiere que caminemos juntos. No hay cuestión de tú y Dios solamente, no hay cuestión de salvación individual. No. Eres tú y el cuerpo de Cristo. La salvación es corporativa. Pero, yo no quiero juntarme con ellos, es mejor yo y Dios solamente. Pero Dios dice no. Si quieres caminar en la plenitud de quién soy yo, si quieres realmente conocerme, establecido dentro del diseño original, tendrás que aprender a amar a tus hermanos, así como yo los amo. Ese es un principio imprescindible en mi reino. Si no sientes amor por los demás miembros de la iglesia, es porque el amor de Dios aún no te ha alcanzado. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Primera de Juan 4:20. El fruto del amor de Dios residiendo en ti, se hará visible en que amarás a tu hermano, aunque te resulte incómodo. Esa es la manifestación del Espíritu de Dios dentro tuyo. Si ese fruto no está manifiesto en ti, deberías chequear cómo está tu relación con Dios. Puede que solo estés teniendo comunión con un Dios que creaste en tu imaginación, ya que el Dios de la Biblia, es un Dios que no discrimina y que busca la paz con todos.
2. Jesús está edificando una iglesia que funcionará como familia espiritual. La iglesia del fin está llamada a caminar en amor y en honra, unos con otros. Amo aún a los que son débiles. Amo aún a esos que no pueden beneficiarme en nada. Aún a esos difíciles de amar, los amo y los honro. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Romanos 12, 10. 3. La Iglesia de los últimos tiempos hará discípulos en todas las naciones con un espíritu misionero y se caracterizará por su denuedo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 19, 20. Hay mucho para hablar sobre el tema, ya que esa fue la gran misión a la que Jesús nos comisionó hasta que Él vuelva. Hacer discípulos en las naciones. Jesús garantizó que su presencia estaría adherida de forma permanente, cuando el mandamiento de ir y hacer discípulos fuese llevado a la práctica. No es lo mismo evangelizar, que hacer discípulos. Tú puedes ir a una ciudad y predicar en una campaña a miles de personas, muchos conocerán a Cristo, muchos serán sanados, será grande la emoción, pero tú, terminas y te vas. Discipular es otra cosa. Discipular te puede llevar toda la vida. Discipular es estar con los discípulos, acompañándolos en el camino, levantándolos cuando tropiezan. Es reír con ellos, y es llorar con ellos. Es aprender de ellos. El discipulado es un compromiso a largo plazo con un grupo pequeño de personas. Jesús lo hizo con 12, ¿tú con cuántos lo harás? Tú puedes predicarles a miles de personas, pero solo podrás discipular a unos pocos. Para mí, es mucho más fácil predicar en una conferencia y después irme a mi casa. Creo un impacto sobre un gran número de personas con un mensaje de 1 hora y después me voy. Eso no es difícil, y además recibo aplausos y agasajos. Todos amamos fácilmente a los evangelistas, así como repudiamos cínicamente a los edificadores. Cuando Jesús mandó a sus discípulos a predicar de 2 en 2, de pueblo en pueblo, y de aldea en aldea, Él fue muy preciso al respecto. Cuando entren en una casa, digan: paz a esta casa. Si hay alguien digno de paz, gozará de ella, y si no, la bendición no se quedará. Quédense en la casa, coman y beban lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No anden cambiando de casa en casa. Lucas 10, 5, 7. ¿Quieres ver su presencia manifiesta? ¿Quieres experimentar la presencia de Dios que Jesucristo nos prometió? Comprométete con la gente, discipúlalos, tómate el difícil trabajo de enseñarles a que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. 4. La iglesia local de los últimos tiempos prestará servicio en obras de justicia. La iglesia estará cerca de la necesidad de la gente, dando alimentos y abrigo, acompañando y asesorando. El Señor nos mandó a cuidar a los huérfanos y a las viudas. La religión pura y sin mácula es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y guardarse del mundo. Santiago 1, 27. De hecho, en muchas iglesias del mundo, se ha desatado una gran explosión de amor y misericordia con el movimiento de adopción, el cual no solo apunta a dar refugio a niños huérfanos, sino también ofrece una respuesta práctica respecto al aborto. 5. La iglesia de los tiempos del fin operará en el poder del Espíritu. Solo una iglesia llena del Espíritu Santo y armonizada con la voluntad del Padre, podrá resistir la prueba. Todos estamos llamados a operar bajo los dones del Espíritu Santo. No es algo opcional. La iglesia está llamada a caminar en el poder de Jesucristo. Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Apocalipsis 12, 10. Para la iglesia de nuestros días, operar en los dones del Espíritu no es lo habitual. Solemos verlo como algo que sucedía en el pasado, algo que ya no sucede más. Nos conformamos con asistir al culto, escuchar un sermón y diezmar, pero no solo de eso se trata ser cristiano. Es tiempo de anhelar recibir los dones del Espíritu.
Es tiempo de comenzar a orar y ayunar por eso. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Primera de Corintios 12, 1. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Primera de Corintios 12, 13. Pablo lo dijo una y otra vez. Anhelen fervientemente los dones del Espíritu, sobre todo deseen profetizar para edificar el cuerpo de Cristo. Procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen. Primera de Corintios 14, 1. Operar en los dones del Espíritu no te hace una persona arrogante. Operar en los dones es abrazar una vida de humildad, es morir a nuestras fuerzas naturales, es obrar en las fuerzas del Espíritu. Si lo haces para ti mismo, para exaltarte y ser reconocido, el Señor tendrá que corregirte, y eso te puedo asegurar que dolerá. Solo dejando que la obra consumada de la cruz forme un carácter nuevo en ti, desechando tu vieja naturaleza, estarás capacitado para operar de ese modo. Dios nunca te dará dones del Espíritu para tu beneficio personal. Él suelta los dones del Espíritu para que puedas trabajar con mayor efectividad en la edificación de tu iglesia local, y el único fin es alcanzar la plenitud de lo que Dios nos llamó a hacer. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, cuál es la magnitud del amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 3, 14, 19. Dios tiene un relato muy diferente sobre la iglesia, al relato que las tinieblas tienen. En esa mesa del jueves, el Señor nos dio las herramientas necesarias para vencer. Él nos dio la sabiduría y las armas para salir de pie en el día de la prueba. Tenemos que tomar una decisión radical ya. No será fácil atravesar la gran tribulación, y al mismo tiempo ser parte del mayor mover del espíritu de la historia. A menos que nos despojemos de lo viejo, y que lo hagamos con las fuerzas de Él, será imposible. 6. La iglesia de los últimos días se caracterizará por su perseverancia extrema. En la perseverancia está el secreto. Hasta que Cristo venga, persevero. Perseverar es aumentar tu nivel de resistencia. ¿Sabías que en ti hay más poder del que tú crees? El perseverar te lleva a descubrir que siempre puedes más. Siempre podrás soportar más peso del que tú crees, si permites que el poder de Dios opere en ti. Pablo alcanzó gran revelación respecto a este principio. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Segunda de Corintios 4, 17. Tu iglesia no es gloriosa por la cantidad de gente que has logrado introducir dentro del auditorio, es gloriosa por su capacidad de soportar el peso de la gloria de Dios. La perseverancia es contagiosa. Si te relacionas con personas determinadas a perseverar en la fe, su perseverancia se te pegará. Dime con quién andas y te diré cuál será tu destino. Si te relacionas con personas que solo ven lo que sus ojos ven, su poca fe y su carnalidad, se te contagiará. Pero si tus amigos son de esa gente que nunca baja los brazos, gente que le cree a la palabra, gente de oración, su perseverancia se te pegará. Perseveramos en el fundamento apostólico de la Iglesia de Cristo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2, 42. La perseverancia de la Iglesia constó de 4 principios, que como las 4 patas de una mesa, todos fueron necesarios para poder soportar el peso de la gloria de Dios. 1. La doctrina apostólica. 2. La comunión. 3. El partimiento del pan y 4. La oración. Esas 4 características definirán también el ADN de la Iglesia de los días del fin. 1. La doctrina apostólica. La primera pregunta que surge al abordar el estudio de estas 4 materias, es: ¿cuál es la doctrina que enseñaron los apóstoles? La doctrina que ellos enseñaban, consistía en 4 cosas: salvación, nuevo nacimiento, carácter de Cristo en mí, y la segunda venida. En otras palabras,
Arrepiéntanse, santifíquense, estén listos porque Cristo viene. El apóstol Pablo dejó bien en claro de dónde surge el mensaje que ellos predicaban. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gálatas 1, 11, 12. Las cosas que los apóstoles recibieron del Señor fueron las mismas que le enseñaron a la iglesia, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El Evangelio es una buena noticia que afecta tu presente, sana tu pasado y te orienta hacia tu futuro. Sin tener claridad y entendimiento de la palabra, sin perseverar en la doctrina de los apóstoles, tu vida espiritual no prosperará mucho. ¿No sientes deseo de estudiar la palabra? Bien. Entonces has encontrado un buen motivo por qué orar. Señor, dame hambre por tu palabra. Si no somos educados en la cultura del reino, seremos adoctrinados por el sistema del mundo. Nuestros hijos necesitan ese alimento, pero no podremos darles algo que no tenemos. ¿Te cuesta concentrarte? ¿Te distraes fácilmente? Reconoce tu debilidad ante Dios, hazte vulnerable ante Él, tu debilidad expuesta atraerá el poder de Dios a tu vida. No es cuestión de capacidad personal, no es cuestión de si lo sientes o no. Yo no tengo una naturaleza intelectual, a mí no me gusta leer. Esto no es para mí, es para los maestros. Si tú eliminas la posibilidad de tu cerebro, y dejas de perseverar en el estudio, no hallarás el sentido de tener comunión los unos con los otros, ni comprenderás de qué se trata el partimiento del pan, y no tendrás motivo por qué orar. 2. La comunión los unos con los otros. La frase unánimes juntos viene del griego homotumadón, que quiere decir hacer un pacto y de mutuo consentimiento, manteniendo la unidad dentro de un grupo, con un designio en común. La expresión los unos con los otros aparece 59 veces en el Nuevo Testamento. Ámense los unos a los otros, perdónense los unos a los otros, edifíquense los unos a los otros, etc. Si tú desarrollas una alianza verdadera, trabajando en sincera adhesión con tu allegado, te aseguro que podrás controlar las fuerzas espirituales que se levantan en tu contra, y tu éxito quedará garantizado. El principio de la común unión da protección absoluta sobre el fracaso. Es como el recurso instintivo de los pájaros. El pájaro busca a los de su mismo plumaje, y vuelan juntos. De esa forma su vuelo adquiere poder y potencia. Cuando encuentres los de tu mismo plumaje, únete a ellos. Junto a ellos podrás atravesar los vientos de la gran tribulación venidera. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa, y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Corintios 1, 10. Antes de ascender a los cielos, el Señor les dio una instrucción muy precisa a sus discípulos. Él quería que ellos descubran el poder trascendental que se oculta en el acuerdo. En esa instrucción se escondía la poderosa llave que les abriría las puertas que los llevaría a establecer la gran comisión por todo el mundo. En el acuerdo se esconde el poder de Dios manifiesto, en el desacuerdo es donde reside el poder del engaño de Satanás. Si tú no vas a la congregación, ¿los demás notarán tu ausencia? Eso deberías preguntarte si quieres saber cuál es tu nivel de comunión con los hermanos. La iglesia no es un lugar a donde vamos, la iglesia es una familia a la que pertenecemos. Si has experimentado algún estímulo en Cristo, si has probado el consuelo de su amor, si tienes comunión con el Espíritu, si hay algún afecto y compasión entre ustedes, haced completo mi gozo, siendo de un mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Filipenses 2, 1, 2. 3. El partimiento del pan. Cuando hablamos del partimiento del pan, hablamos de hacer memoria del sacrificio de Cristo en la cruz. Pero eso no es todo. Partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Hechos 2, 46. Cristo es el pan de vida, cuando el pan se parte se comparte. Lo que servía para alimentar a uno, después de partido sirve para alimentar a muchos. Partir el pan es multiplicar a Cristo en otros. En la multiplicación de los 5 panes, el Señor tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo repartió, y todos fueron saciados.
Nuestra oración debería ser: Señor, tómame, bendíceme, párteme como a pan, y repárteme entre los hambrientos del mundo. Todo lo que se parte, se multiplica. 4. La oración. La iglesia de los últimos tiempos deberá estar desbordada por un clamor incesante. El Señor no juzgará tu nivel de activismo en la iglesia. Todos sabemos que es posible estar físicamente sirviendo, mientras que tu mente está a miles de kilómetros de distancia. Él considera solo el tiempo que pasas en intimidad con Él. Cuanta más intimidad haya entre tú y Él, más conocerás las pasiones de su corazón. Cuanto más conozcas lo que guarda su corazón, más efectiva será tu colaboración. Sin estar colaborando, lo más probable es que estés estorbando. Satanás pondrá obstáculos cuando quieras mejorar tu vida de oración. Dificultades que la iglesia de los últimos días debe confrontar y vencer por todos los medios. 1. El peligro de la distracción. Cuán a menudo el entretenimiento y la recreación nos quita el enfoque, haciendo que a la hora de orar estemos apáticos y distraídos. 2. El peligro del enfriamiento. El cansancio, las preocupaciones y los afanes de la vida te han vuelto indiferente y frío, haciéndote reticente a la oración. 3. El peligro del desánimo. Es frecuente entre creyentes que aparezcan pensamientos recurrentes de desánimo. Después de pasada la novedad inicial, es común perder el entusiasmo. El desánimo es el arma más poderosa de Satanás. Es a través del desánimo que él hace con nuestras vidas lo que a él se le antoja. 4. El peligro de la decepción. A veces la situación parece tan imposible, hasta para Dios, que, en vez de seguir confiando en Él, nos sumergimos en un sentimiento de frustración tan grande, al punto de sentir que es inútil seguir orando. La oración nunca fue una opción, ni para la iglesia primitiva, ni para la iglesia de los tiempos del fin. Solo los que perseveren velando y orando triunfarán. Cuando oramos atraemos la realidad del reino a la tierra. La distancia se acorta. ¿Sabías que la tierra lo desea a Él? La tierra anhela su presencia. Al orar nos armonizamos con ese sentir. Por eso perseveramos, tengamos ganas o no. En las buenas o en las malas. Lo sientas o no lo sientas. Esa debe ser tu decisión. La iglesia puede tener revelación y presencia. La iglesia puede derramarse en palabra de profecía y ciencia. La iglesia puede estar llena de la unción del Espíritu, aún así, estará incompleta. Un día todo ojo lo verá, y la iglesia estará plena, porque la esposa y el cordero reinarán juntos sobre la tierra. Nada se podrá comparar a eso. Por eso perseveramos diciendo: nada está completo hasta que el amado venga. Capítulo 27. La prioridad que trasciende. Existe una prioridad absoluta. Una prioridad que trasciende la eternidad. Trata de imaginar por un instante. Tu vida llegó a su límite, estás frente a tus hijos, o frente a tus discípulos, tienes la oportunidad de soltar la última instrucción. El último consejo de tu vida. ¿Cuál sería? ¿Qué cosa les dirías que los marcara, que trascienda las culturas y los tiempos? Personalmente, ante esa última oportunidad, si en algo buscaría enfocarme, sería en poner el primer mandamiento en el lugar que le corresponde estar. El primer lugar. Amar al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Eso es lo que el Espíritu Santo ha estado enfatizando desde el principio de la creación. Este es el primero y el más grande de los mandamientos. Mateo 22, 38. El amor puro por Dios trasciende la muerte y el más allá. Ese amor trasciende la era venidera, la segunda venida, y el milenio. El amor puro por Dios es eterno y nunca deja de ser. Ese es el designio final de Dios para tu vida y para la mía. Esa es la esencia y la prioridad de nuestro llamado, amarlo a Él por sobre todo lo demás. No es apenas la primera opción, es la única. Todo lo demás es secundario. Tu ministerio, tu trabajo, tus estudios, tu familia, todo. El libro de Apocalipsis nos revela que a pesar de que el Señor reconoció las obras y el arduo trabajo realizado por la iglesia en Éfeso, aún así, hubo una fuerte exhortación para ellos. ¿Y cuál fue su falta para que el Señor los reprenda de ese modo? Ellos habían dejado de lado la intimidad con el Señor. Ellos habían hecho caso omiso al primer amor. Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia.
Sé que no soportas a la maldad, ni la mentira. Has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga a lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2:7. ¿Y qué es el primer amor? El primer amor no es la pasión que todos sentimos cuando recién comenzamos con la vida del cristiano. Cuando todo es novedad. Eso es solo una especie de enamoramiento. Queremos hacer todo, y estar en todo. Es como cuando te enamoras. Comienzas con tanta devoción por tu amada. 6 meses después dices, no me la nombres. Esa es la naturaleza de la pasión. Es por eso que después de un tiempo, muchos se aburren y se van. Es en ese punto, cuando vuelve a surgir la misma pregunta. ¿Qué es el primer amor? La traducción original del griego dice, el único amor. El verdadero amor. La misma palabra que usó Juan en Apocalipsis, es la que usó Lucas en la parábola del hijo pródigo, cuando dijo, saquen el mejor vestido. El vestido nuevo. El primer amor no es tu amor. Es el amor derramado por Dios sobre ti como un regalo inmerecido. Nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Juan 4:19. El primer amor es el amor incomprensible que el Padre siente por sus hijos. El primer amor es el amor de Cristo impartido en ti. Sin esta revelación, tu vida espiritual después de un tiempo sufrirá una crisis. En la mesa del jueves, Pedro le dijo al Señor, todos te negarán, menos yo. Yo daré la vida por ti. Juan 13:37. Él se jactaba de su gran amor por el Maestro, sin embargo, él fue el primero en fallarle. En cambio, Juan se recostó en el pecho del Señor, definiéndose a sí mismo como el discípulo amado. A él se le reveló el verdadero amor. Pedro amó a Jesús con sus fuerzas naturales, de acuerdo a la ley. Deuteronomio 6:5. Juan, en cambio, amó a Jesús sumergido en la gracia. Cuando paras de dejarte amar por Cristo, de abandonarte en Él, de sumergirte en su amor, eres derrotado por las obras del mal. Todo lo espiritual te comienza a resultar predecible, te desanimas, te vuelves apático, pierdes el entusiasmo y menguas en la fe. A Juan se le reveló la gracia. A él se le reveló el primer amor. Él se dejó amar. Él se refería a sí mismo como el discípulo a quien el Señor ama. Juan 13:23 y 21:20-24. Juan nunca disipó ese sublime amor. De hecho, él es el apóstol del amor. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Sin esta revelación, las propuestas del sistema impío seguirán siendo una opción para ti. Sin esta revelación, aunque te congregues y sirvas en la iglesia local, seguirás mirando con buenos ojos las ofertas de Satanás. Solo la revelación del primer amor, te convierte en más que vencedor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también predestinó, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también llamó. Y a los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, también glorificó. ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos si Él es el que justifica? ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, y el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, e intercede por nosotros. Por lo tanto, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero.
Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 8, 28, 39. Sin la revelación de este amor, tu vida será solo un despropósito. Puedes estar bendecido, y aún así estar fuera del plan de Dios, dando vueltas y vueltas en un oscuro desierto, como lo hizo el pueblo de Israel. Deberías considerar esto seriamente. Si quieres tener una vida grandiosa a los ojos de Dios, ámalo en sus términos. El amor de Dios es descrito en las Escrituras como un fuego consumidor. Cuando la Biblia habla de esta llama ardiente, no se refiere a algo nocivo. No. Dios nos demanda que lo amemos, porque Él en su esencia es amor. Siendo que Dios es amor, ¿qué otro motivo más que amarnos podría tener nuestra relación con Él? Sabemos que Dios es la fuente de todos los atributos. Dios es el más sabio, Dios es el más bello, Dios es todopoderoso, etc. Pero por sobre todas las cosas Dios es amor. Su sabiduría, su belleza, su poder, y todos sus atributos sobrenaturales, son solo instrumentos que Él usa para atraernos hacia su extraordinario amor. Dios solo suelta juicio cuando algo obstaculiza que Él manifieste su amor. Cuando Dios te sana una enfermedad, es para que puedas enfocarte sin obstáculos en su amor. Si Dios es amor, como algo natural de su esencia, Él requiere amor. Nosotros no podemos amar a Dios sin Dios. Necesitamos de su amor para poder amarlo. Lo más asombroso de todo esto es que Dios, siendo la causa original de todas las causas y el más poderoso de todos, enfoca su mente en amarte a ti. Dios no sabe amarte de otra manera. Dios nunca te pedirá que hagas algo que Él no haga. Trata de entender esto por un instante. El mismo Dios, quien sostiene los planetas gravitando en el espacio, y quien penetra cada átomo de tu cuerpo, está frenético de amor por ti. Si en alguna medida lo logras entender, entonces gózate. Aunque toda la creación, las galaxias, y los universos caben en la palma de mi mano, aunque soy quien crea, mantiene y destruye todo a su entera voluntad, aunque soy el soberano de toda la creación, aún así, te amo con toda mi mente y todas mis fuerzas. ¿No crees que Él es un Dios digno de amar? Por eso, si este fuera mi último consejo, lo más trascendente que puedo decirte es ámalo a Él, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y con todo tu corazón. Aunque vivimos en debilidad, lidiando con los dolores de nuestra naturaleza caída, y rodeado de tanta oposición de demonios, nuestro principal llamado y responsabilidad es, con la ayuda del Espíritu Santo, persistir amándolo a Él hasta el fin de los tiempos. Señor, he decidido ponerte a ti, por encima de todas las cosas. Nuestro anhelo debería ser en aquel día, poder estar frente al Señor y decirle: Señor, con tu ayuda he logrado amarte con todo mi corazón, así como tú me amaste. El profeta de los profetas, Jesucristo, nos anticipó que en los tiempos del fin incrementarían como nunca antes en la historia el obrar de las tinieblas en el mundo. David también lo vio en el Salmo 2. La última generación sería la más oscura, la más difícil, y la más rebelde en contra de la palabra de Dios. Y eso hoy está sucediendo frente a nuestros ojos. Pero Jesús también dijo, que así como crecería la cizaña, también crecería el trigo, al mismo nivel de madurez. Entonces vendría la gran cosecha. Lo peor está por venir, y lo mejor está por venir. Para los impíos será el peor de sus días, para ellos habrá juicio. Pero para aquellos que hayan perseverado en el amor y la obediencia en Cristo, será el mejor de los días. A la iglesia de los últimos tiempos la distinguirán dos características vitales. 1. A la iglesia de Apocalipsis la identificaremos por ser una esposa apasionada. Una esposa lista y ataviada para recibir al amado. Una esposa enferma de amor. Cuando el sistema del mundo traicione a todos esos cristianos que permitieron que su amor se entibiara, cuando Satanás se revele a cara descubierta, la iglesia de Apocalipsis prevalecerá apasionada ardiendo de amor por el deseado. Para la iglesia de Apocalipsis ese será su tiempo, el más glorioso. Y el espíritu y la esposa dicen:
ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22, 17. Que las señales del fin nos comiencen a rodear, no debe ser motivo de desaliento, por el contrario, eso indica que el deseado de las naciones emprendió su regreso. 2. La iglesia de Apocalipsis será la más gloriosa de todos los tiempos porque la veremos crecer en el primer mandamiento como nunca antes. La iglesia de Apocalipsis se distinguirá por haber advertido que la madurez en el amor divino surge al contemplar cómo Dios ama a Dios. ¿Qué significa esto? Significa un cambio en la cultura de nuestra vida devocional. Ponemos pausa al excesivo activismo, y simplemente nos absorbemos en contemplar a Dios, el Padre, Hijo y Espíritu amándose, honrándose y disfrutándose entre sí. Esa es la experiencia que lo cambia todo. De ahí surge todo lo de verdadero valor. Cuando ese amor nos impregna, todo lo demás pierde sentido. Dios es el manantial absoluto, la eterna usina del amor divino. ¿De qué otra fuente podríamos beber? Su amor es inagotable y atemporal. Padre, Hijo y Espíritu siempre se aman. La mesa de Juan 13 al 17 es una verdadera ventana a todas esas experiencias. Desde que Dios trajo esta revelación a mi vida, mi oración cambió. ¿Y por qué cambió? Porque mi prioridad cambió. Abro las escrituras, y le pido ayuda al Espíritu de revelación para poder contemplar cómo Dios ama a Dios. No existe otra manera de poder hacer que el primer mandamiento esté en el primer lugar, sino es a través de su sublime ejemplo. Dios amando a Dios. Aunque te parezca una locura, quiero recordarte que tú y yo hemos sido convocados a participar de una coinonía que trasciende los tiempos y el espacio. La flama del amor ardiente que experimenta la Trinidad. Así como el Padre me ama a mí, así yo los amo a ustedes. Juan 15, 9. ¿Es verdad que es así como me amas a mí, Jesús? Sí, hijito, exactamente así. Así como el Padre me disfruta a mí, así yo anhelo disfrutarte a ti. ¿Alcanzas a comprender lo que significas para ellos? El llamado de Jesús en estos días es uno. Permanezcan en mi amor. Juan 15, 9. Concéntrense en ese amor, porque mirar otra cosa. Es verdad, están a punto de vivir la mayor persecución, tendrán que pasar por la noche más oscura, pero si permanecen en mí, amándome, así como el pámpano permanece en la vid, yo los usaré en este tiempo, serán llenos del Espíritu, y protagonizarán el mayor avivamiento de toda la historia hasta el día que yo vuelva. ¿Habrá algo de lo que el mundo te ofrece que sea de mayor valor? Por favor, reflexiona en estas cosas y sé prudente. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Segunda de Timoteo 4, 7, 8. Solo espero haber despertado en ti un poco de amor por su venida.